Buenas tardes, buenos días, buenas noches, da igual el lugar donde te encuentres y la hora que sea. Mi nombre es Marisol Marín y estoy aquí con mi super amigo Javier Javier. Enríquez, aquí estamos en Despelucando Conciencias. Sí, nos estamos riendo, hemos empezado riéndonos porque es que anteriormente al comienzo pues ya nos reímos mucho él y yo. Pues sí, hay que reírse, es sabroso reírse. Yo me despeluco como siempre, pero a él ya le está creciendo el pelo. Sí, Ya nos vamos ya en una semana me vuelvo a pasar la cero. eso. Javier, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos, el título sería La responsabilidad de educar niños despiertos. Buen Juventud título. despierta. ¿Qué es eso? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué pudiéramos hacer? Porque ese título me invita a hacerte la pregunta que la que te voy a decir ahora mismo. ¿Eso quiere decir que todos los niños están despiertos, Javier? Todos tienen el potencial de estar despiertos y de despertarse desde muy temprana edad. Absolutamente todos. Eh, Habría entonces también que definir a qué se refiere uno con despierto, Justo. porque entonces hay mucha fantasía y, y mucho romanticismo alrededor de a qué se refiere uno con despierto. Entonces, les voy a compartir ya de una lo que defino yo como despierto. Despierto es un individuo con mayor capacidad de estar independiente. O sea, un niño en mayor manejo de sus emociones, de sus pensamientos, de sus reacciones, de sus acciones, de todo, mayor manejo de sí mismo. Eso es un niño despierto. Ok. ¿A dónde se ha vertido la parte fantasiosa y romántica de un niño despierto? En donde buscan es categorizar como despierto al niño que, por ejemplo, es o especial, entre comillas, o excepcional en una sola cosa. Por ejemplo, un niño que únicamente es muy bueno en matemática, pero es terrible con sus emociones, con su comportamiento social, con la dependencia de sus padres. O sea, eso no es un niño despierto, eso es un niño excepcional en matemática. Pero para llegar a lo que sería un niño despierto, a ese niño habría que acompañarlo, habría que educarlo, habría que brindarle y ponerlo en ambientes en donde justamente desenvolverse en las áreas en donde no es excepcional. Ujú. Entonces, a eso espero que este capítulo ayude a algunas personas, pues. Fíjate que yo lo del estar despierto, no sé por qué, lo asociaba un poco a como ya que vienen con una espiritualidad muy integrada, como que todo eso Es lo que tienen tiene, muy desarrollado. pero es que la espiritualidad tiene que ver justamente con el manejo de ti mismo. O sea, una Claro. persona con que nace y viene ya con sabiduría innata, es porque viene de trabajo espiritual, llámese en vidas previas, ya como lo quieran poner, pero que ya tiene un camino recorrido en su crecimiento espiritual, porque crecimiento espiritual engloba muchas cosas, engloba, pues, es lo que dijimos al principio, mente, emoción, cuerpo, reacción, sociedad, etcétera. Este, un, bueno, Sí, mira, hablábamos un poco ahora tocaremos un montón de temas, ¿no? Pero un poco para ir a una de las primeras preguntas que tengo aquí, se habla siempre de generaciones. Los niños de ahora, de esta generación, se llaman niños alfa. Y los niños de antes, que ahí me incluyo yo, justo que soy del 81, empiezan ahí, se nos llamaban Z. Entonces, hay ahí un compendio que lo tengo aquí de generaciones, los baby boom, si te acuerdas, que estos han sido muy sonados, la generación X, la Y y la Z. Entonces, como hemos dicho antes, generalizar esto, pues es un poco raro, ¿verdad? bueno, a ver, es como un intento porque si hay, o sea, generación a generación,
se comparten muchas cosas en nichos vamos a decir, de lo que la sociedad global está escalando, ¿ok? Entonces, evidentemente no es lo mismo comparar a cómo crecieron hace 60 años a lo que crecieron hace 15 años y así, o sea, las situaciones son diferentes, la sociedad va siendo diferente, entonces pues se van educando personas diferentes. Es- Y los de esta generación van a educar diferente a sus hijos y sus hijos van a educar diferente a sus hijos y así. O sea, entonces hay cambios, pero no, ¿dónde está el error? En creer que porque vienen de una generación, entonces únicamente cumplen con esas características. Y la respuesta es un rotundo no. O sea, esas generalizaciones sirven hasta que no te sirven. ¿Cuándo no te sirven? Cuando justamente hablas de un individuo, porque un individuo no está representado únicamente por una generación, comparte similitudes, pero no lo Vale, representa en su totalidad ni cerca. ok. Entonces, mira, por ejemplo, ahora que vivimos en una era muy digital, donde ya está casi en los colegios se utiliza, no, en los colegios a lo mejor no, pero sí que te mandan a hacer ya trabajos con ordenador, está todo como muy digitalizado. Siento que eso puede, o sea, a la hora de esos niños ir relacionándose, no sé si tú te has dado cuenta cuando estamos en una comida, casi todo el mundo está con el móvil, no se relacionan entre ellos. Y con los niños puede también pasar un poco esto, porque al coger el teléfono móvil es como que se olvidan de todo y yo cada vez veo más a niños con los móviles. Entonces, su forma de crecer y relacionarse con los demás, eso puede cambiar un montón, ¿verdad? En esta era que estamos. Bueno, puede cambiar, sí, pero ahí hay equivalentes a lo que estás tú describiendo con el móvil, antes con ejemplo con los periódicos. O sea, si tú tomaras una foto de los años 70 en el metro de Madrid, tomabas una foto dentro del metro de Madrid, a todo el mundo inmerso en su periódico y no están hablando entre ellos. O sea, no estaban socializando entre ellos, estaban agarrados el periódico y se ponían así, y era todo el mundo con su periódico. Pero eso es un Entonces, poco más de mayores, entiendo. y Mm, ahorita vemos que, a ver, todas las generaciones actualmente, por ejemplo, aquí en España, están con el móvil. Y están con el móvil para arriba y para abajo y están todo el día metidos en el móvil, desde los de 90 años hasta los de 80, 70, 60, 50, todos. Todos. Entonces, ahora. decir que son solo los niños los que están haciendo eso también es mentira. No, Y aparte, pero los niños son esponjas y aprenden de los adultos. me Entonces, refiero, ¿de dónde están aprendiendo los niños a hacer eso? Pues de sus padres. me refiero, por ejemplo, yo cuando era pequeñita, que no había móviles, a mí me llamaban mis amigas al telefonillo de casa para ir a montar en bici, en patines, saltar a la goma. Entonces, Ok, como que me he criado sociabilizando un montón. Y ahora veo que los niños pues se quedan en casa haciendo otras cosas. No es tan... ok, y en su mayoría están sociabilizando a través del aparato digital, porque es que están haciendo un engagement social a través por eso que lo que más utilizan son las redes sociales, porque están comunicando entre sí. ¿En dónde está, me parece a mí que el grandísimo error de que solamente se les está mostrando esa manera de socializar? No es Ujú. cuestión de quitarles esa manera de socializar, es cuestión de mostrarle diferentes formas de socializar, que no se está haciendo. Y no se está haciendo por flojera de los padres, vamos a estar claros, porque es un comodín darle un móvil a un niño de 5 años para que se calle la boca y se distraiga y los padres puedan entonces hacer otras cosas. Es un comodín, Sí. un juguete. Ok, entonces Eso hay me una, hay una flojera en la responsabilidad de educar a los niños. Eh, yo tengo, mm, por ejemplo, no tengo hijos propios en este momento, sí tengo recuerdos de vidas pasadas en donde he sido padre, madre y todas esas cosas, así que no me digan, ay, entonces como que no eres padre ahorita, entonces no puedes dar opinión. Cállense la boca, yo sí tengo recuerdos y yo sí puedo dar opinión en lo que yo quiera. Y sí soy tío en este momento de un montón de niñas. Entonces, Bueno. mis hermanos han hecho un trabajo espectacular y les aplaudo muchísimo lo que han hecho en justamente educar a los niños a tener
aparte de los móviles, tener sociabilización sin los móviles. Y lo han hecho muy bien. ¿Ok? Unos mejor que otros, a unos les sirvió más que a otros. ¿Ok? Pero lo hicieron. O sea, el punto es que se esmeraron y no fueron flojos en agarrar y decirle, ok, bien, mira, sí, esto es un móvil, ¿vale? Te estás aquí socializando con tu amiguito que está allá. Ok. Ajá, pero invítalo a la casa. A ese amiguito con el que hablas todos los días, invítalo a la casa. Y vienen y están acá. Y cuando estén acá, entonces les quitan los móviles y van a jugar para afuera. Hagan esto. Los llevan a hacer actividades, pero los padres están ahí involucrados. Están ahí, digamos, dando ejemplo. ¿Ok? Y esa es la parte que es importante, dar ejemplo. Claro, eso conlleva, entiendo que conlleva pues una presencia más, que requiere más presencia de los padres. Y eso es lo que a veces nos falta, que no tenemos paciencia o que no tenemos herramientas o flojera, como dices tú. Ok, entonces, ¿cómo se traduce esto que está pasando ahorita hace 50 años? También ocurría. Los padres, y hablo en general, sí, no me gusta hablar en general, pero lo voy a hacer. Los padres agarraban y utilizaban el colegio para educar a sus hijos, y el colegio no está para educar a tus hijos. El colegio está para darles la parte académica, pero la parte de educación, la parte de socializar, la parte de eso está en casa. Pero entonces, ¿qué ocurría? Que los mandaban para el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿ok? Y cuando llegaban a casa, ya los padres entonces estaban viendo televisión, no le prestaban atención a los niños, váyanse a hacer tareas. O sea, era lo mismo, era delegar la parte de educar, delegarla hacia afuera, hacia otros. Y eso es algo que hay que rescatar, ¿ok? Hay que rescatar que los padres y las comunidades eduquen a sus hijos, los eduquen desde pequeños, a socializar, a hacer sus deberes bien, a participar en la casa, a ayudar, a todas esas cosas. Eso es parte de eso, sí es la educación. Y eso, eso casi no ocurre. Habrá mucha gente que nos esté viendo que esté pensando imposible con los dos trabajando las horas que trabajamos. Eso está muy bonito, pero en la realidad no es así. Esto es lo que yo pienso que puede pensar la gente, que yo no tengo Sí, hijos. y entonces aquí voy a otra cosa. La educación de los hijos no es solamente responsabilidad de los padres. Por ahí leí algo hace poco, que no voy a decir exactamente dónde, pero lo leí y me hace muchísimo ruido cuando dicen esas cosas. El comentario era el siguiente: le estaba alguien respondiendo a una madre diciendo, tú eres la única que sabe lo mejor para tu hijo. Y eso es un rotundo no. Eso es mentira, eso es una fantasía. O sea, tú por ser madre no te hace a ti innatamente sabia en todas las cosas que hay que ser para tu hijo, para nada. O sea, sabio es que tú como madre digas, esto no lo sé hacer, ¿cómo puedo enterarme de más? ¿Cómo puedo yo educarme más para entonces educar a mi hijo? ¿Cómo puedo entrenarme yo más para entonces dar esa educación a mis hijos? O sea, tú no te sale el bebé del cuerpo y ya mágicamente lo sabes todo. Mágicamente entonces sabes todas las cosas que son lo mejor para tu hijo. Eso es mentira. Es la comunidad entera tiene en parte la responsabilidad. Entera. Todos, todos. Entonces, oye, así te duele en el orgullo y en el ego. Si tú, por ejemplo, estás en una reunión familiar y el vecino ves que de repente empieza a regañar a tus hijos, algo ocurrió, no reacciones y defiendas a tus hijos sin antes enterarte qué está ocurriendo, por ejemplo. Porque ese vecino que está ahí dándole un regaño a tus hijos está, de cierta forma, participando en la educación de tus hijos. Porque algo ocurrió. Obviamente que aquí hay que discernir muy bien en qué ocurrió, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo primero que se hace? Tú no puedes regañar a mis hijos porque son mis hijos. Y es así como que, y entonces, Solo de regaño ¿qué a los padres. significa eso? Eso significa que esos padres están entonces
ausentes de recibir asistencia externa, ausentes de ser acompañados en la educación de sus hijos, a que los que terminan teniendo más responsabilidad de esos niños son los padres, pero por supuesto, terminan teniendo más responsabilidad. Pero ajá, entonces, apóyense. Bueno, pues, qué Apóyense de bueno. amigos, apóyense de familiares, apóyense. No están en esto solos. Y esa fantasía de que por ser padres, entonces sabes lo mejor para tus hijos. Coño, tienes la última palabra, sí, pero no significa que sabes lo mejor. Significa que tienes que tener entonces más discernimiento y atreverte a tomar decisiones diferentes y notas errores. Pues eso que estás diciendo ahora mismo, Javier, me ha hecho un clic en la cabeza porque no sabes la de veces que he visto a lo mejor a un señor regañando a unos niños porque estaban jugando a la pelota y dando a su puerta, haciendo ruido, y a lo mejor en ese momento el señor ha dicho, niños, por favor, no arméis escándalo o algo así. De repente el padre o la madre salir y usted no me va a enseñar a mí cómo yo educo a mis hijos o cosas así. Y es Eso ocurre mucho. alucinante, ¿eh? ¿Cómo Sí. cambia, pero cómo cambia el enfoque, la forma de verlo cuando dices, ostras, es que esto también es educación externa de la que yo puedo aprender como padre? Como bien has Claro, dicho antes, es que no lo sé todo, estoy aprendiendo a ser madre, claro. padre, si estoy aprendiendo a conocerme a mí, imagínate. Ese ejemplo que tú acabas de dar, imagínate que en vez de ese padre haber reaccionado así, decirle a sus hijos, ves, jugar está bien, pero hay veces que lo que tú estás haciendo como ruido, pues ese ruido lo escucha el vecino, y si el vecino está haciendo otra actividad y tú tienes 3 horas pegando gritos, pues Le estás molestando. le estás molestando. Entonces, enseñar esas cosas, es decir, vale, ya tienes 3 horas pegando gritos, vayan a hacer una actividad que no tenga tanto ruido, por ejemplo, aléjense un poquito de la zona donde están en las ventanas de esta casa para que no tengan tanto ruido. O sea, hay, 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 Es hay, que hay cosas que aprender antes de brincar a eso. es alucinante, porque es que me están viniendo, como yo no soy mamá, pero mis amigas son mamás, entonces he vivido muy de cerca las conversaciones que tienen con sus hijos, y más de una vez a lo mejor un vecino se ha quejado y la madre, por ejemplo, que le den morcillas, ¿para cuando él hace ruido? Por ejemplo. Entonces eso, pues claro, el niño está ahí absorbiéndolo todo. Eh, A ver, vamos a ir un poco más entonces a la parte de los niños despiertos. Vamos a reincorporarnos hacia eso. Vale. Hay, hay bueno, mucho. He observado suficientes veces en estos últimos años a la sobreprotección de los niños. ¿Ok? Aquí no voy a defender al sistema educativo porque me parece arcaico el sistema educativo que tenemos actual, ¿ok? La forma en cómo está estructurada académicamente los colegios no sirve de nada. Sigue basado en Muerte. el comienzo de la época industrial en donde se quería, el modelo de educación estaba enfocado en crear trabajadores para industria. O sea, no quiero que tengan pensamiento crítico, sino quiero es que sepan meterse en, en una fábrica, hacer una cosa y enfocarse en esa cosa y no chistar. Para eso estaba diseñada la educación y tenemos 100 años en esa misma educación. O sea, Sí, es lo la mismo. educación está una mierda. Ok. Pero ¿qué sí sigue brindando el espacio del colegio? El espacio del colegio sigue brindando a los niños contraste, diferentes opiniones, el que se desenvuelvan con muchos niños, que eso es muy importante, y aprender entonces de todas esas interacciones sociales con esos niños. ¿Qué está ocurriendo mucho? Que, por ejemplo, ay, es que a mi hijo no le gusta ir para el colegio, entonces cuando va para el colegio llora. Ajá. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Entonces, ¿Qué haces tú? qué le estás tú queriendo enseñar a tu hijo? Que un poquitico de contraste como el ir al colegio, entonces ya no se hace. Imagínate entonces ese niño No. que lo sacan del colegio porque llora mucho cuando va para clases y entonces ya tiene, ponte tú, 18 años.
Y claro. entonces busca su primer trabajo. Y entonces en su primer trabajo le dicen que no. Y se pone a hacer una pataleta. ¡Ah! ¿Para Ya, dónde va a ir ese joven de 18 años? ¿Qué va a hacer con su vida? es verdad. O sea, los están poniendo como en unas burbujitas. Y en esas burbujitas de cristal están creando una generación frágil, frágil emocionalmente, frágil en que todo lo que tienen se lo tienen que dar ya. O sea, eso no, están creando un desastre a futuro y se tienen que dar cuenta de eso. Entonces, sí, pueden buscar modelos de educación diferentes, pueden insistir en que se cambie académicamente las cosas que están dando los colegios. Como padres, involúcrense en lo que llaman, no sé cómo lo llaman aquí en España, eh, que sería como el grupo de padres del colegio. Y la eh, asociación de padres. La asociación de padres, ok. Involúcrense entonces en Hacen sus decir, bueno, cambios. mira, efectivamente hay que empujar para que se cambien las reglas de lo que se les está educando académicamente a los niños. Por ejemplo, Japón. Japón está empezando a hacer justamente este año un nuevo modelo educativo. Investiguen un poquito cómo es el nuevo modelo educativo. Lo llaman jóvenes internacionales o jóvenes del mundo, algo así lo llaman el programa. ¿Por qué? Porque ya no les van a enseñar la academia como le venían enseñando en la academia. Los van a enseñar a manejar sus ingresos, les van a enseñar sobre impuestos, les van a enseñar sobre qué es trabajar, les van a enseñar esas cosas y entonces, ajá, el modelo es muy diferente. No sabemos cuál va a ser el resultado porque están apenas empezando. Pero fíjense que sí hay cosas diferentes. Están los Montessori, están los otros. Hay tantos modelos educativos que han surgido en los últimos 30 años. Entonces, exploren esas opciones. Lo importante entonces es que tu hijo tenga la oportunidad de tener contraste. Ausentar a tu hijo del contraste es un error garrafal, es gravísimo. Tú puedes tener, sí, hay muchos lugares en Estados Unidos, por ejemplo, que se ha hecho de moda el homeschooling, que los niños estudian en casa, vale, buenísimo, pero una de las primeras cosas que te dicen los expertos de homeschooling es que si tú vas a hacer homeschooling, tienes que meter a tu hijo en por lo menos 5 actividades extracurriculares en donde tenga interacción en vivo con otros niños. Claro. Buenísimo, tú le quieres hacer la educación catedrática en casa, ok, pero no lo ausentes de crecer con niños de su misma edad y que tengan contraste y que tengan diferentes opiniones y que entonces que el amiguito le robe el juguete y entonces se pelee con el amiguito. Toda esa educación es importantísima, importantísima. Que te extrañen niños, sí, es importante, importante que el niño de 4 años aprenda que mamá está ausente. Y cuando mamá está ausente, no significa que el mundo se está acabando, significa que mamá está ausente. Y así, o sea, Y que la esa, vida sigue. esa educación es muy importante. Bueno, yo creo que esa la hemos recibido todos, ¿eh? Porque yo cuando ingresé yo sí, ¿eh? Cuando me ingresé en segundo de GB, que no me acuerdo ni los años que tenía, pero tengo el recuerdo de cómo mi mamá me dejó en clase y se fue y cómo la miré horrorizada porque tenía que entrar a clase y me puse a llorar, a llorar y a llorar y no quería entrar en clase a llorar y ella se fue. Y allí me quedé yo diciendo, mi mamá me ha abandonado y me ha dejado aquí. Ok, pero ¿qué está pasando hoy en día? Que hay muchas madres jóvenes ahorita que cuando pasan eso, entonces ven al niño llorando y Y se da la entonces, vuelta. sí, y se lo llevan. Eso no puede ser. ¿Es Que de verdad sí, que se pasa lo eso? llevan, que sí, que lo retiran porque el niño está llorando. Pero entonces, a ver, el niño va a llorar por una picada de mosquito como va a llorar por un brazo roto, va a llorar. El llorar es una forma de ellos de comunicarse de que están pues pasando por una experiencia que no les gusta. Pero ajá, esa experiencia sigue siendo un aprendizaje muy importante para ese niño, que es muy importante que lo pasen por eso. Claro, es que estamos hablando precisamente de eso, de que aunque sea un momento que no nos gusta, separarnos, ¿no? de nuestro pequeñín, en el fondo es
es que tiene que crecer, es que tiene que evolucionar, es que tiene que relacionarse, es que le tienen que pasar cosas, es que tiene que empezar a vivir. O sea, por mucha protección que les queramos dar, no les hace bien tanta protección. Mira, voy a hacer algo que mi esposa me va a regañar. Voy a buscar aquí un segundito a un Qué poeta, guerrero eres, ¿eh? ya va. Qué guerrero eres. Poeta Gibran. A ver, cómo nos sorprende Javier. Yo la Bueno, primera es que vez. este es un señor que hizo un poema espectacular. Precisamente de la Los educación, hijos, ¿verdad? los hijos. A ver. Tus hijos no son tus hijos. Khalil Gibran. Y se los voy a leer aquí. Qué bueno. Busquen este poema porque se los recomiendo mucho. Se llama Khalil Gibran. Tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para la felicidad. Este poema Qué bueno. espectacular Qué nos bueno. está hablando justamente de que como padres nuestra responsabilidad termina en que nuestros hijos tienen que tener experiencias, no únicamente las experiencias de la cuna y de estar todo el día pegados a la teta de mamá, porque entonces ese niño, esa niña no va a crecer, no va a ser independiente a futuro, y tú tienes que tener en mente de que ese niño no es una propiedad tuya, ese No. niño es un ser en crecimiento. Qué importante Tienes esto. que velar es por ese futuro. Qué importante, porque fíjate el vocabulario que usamos. Mi hijo, o sea, es como que ya es de mi propiedad, no nos damos cuenta. Mi pareja, ¿no? Mi madre, mi padre. Y en el fondo es que yo siempre sentí que eso era un poco egoísta, ¿no? Somos como el canal a través del cual ellos vienen aquí, pero una vez que ellos ya están aquí, sí, tenemos que acompañarles hasta que ellos ya pues puedan tener sus propias decisiones y volar, como hemos hecho nosotros, pero en el fondo luego son personas independientes y eso, ¿por qué es tan difícil de entender? Porque se ha estructurado la sociedad de una manera en que invita a eso, ¿ok? Eh, no lo vamos a hacer en este, si capaz lo pudiéramos hacer en otro episodio, porque esto es un tema largo. Pudiéramos hablar, por ejemplo, en cómo está estructurada la sociedad pleyadiana, que tanto hablan de los pleyadianos, para que vean cómo está estructurada y cómo se desenvuelve esa sociedad, que es muy diferente como lo tenemos aquí, de principio a fin. O sea, no, es otra cosa. Es O un sea, sistema es la distinto en todos los ámbitos, pero claro, el sistema entonces encaja el que la educación sea de esa manera por cómo está hecho, pero habría es para otro capítulo. Vale, vale. Ese es muy interesante, sí, sí, me interesa mucho. Lo he Sí. apuntado aquí para hacer similitudes. Eh, Entonces, ajá, regresiones. Vamos a tocar un poquito sí, te iba a decir, de vámonos al otro lado. Por ejemplo, se dice mucho que, pues eso, hay niños y hay un montón de testimonios por ahí, no sé cuáles son reales, cuáles no, o es fantasía, realidad, no sabemos, pero sí que se habla, ¿no? De que hay niños que recuerdan vidas pasadas, y Ajá, cómo pero es hay una diferencia. Una cosa es recordar vidas pasadas y otra cosa es continuar teniendo la misma personalidad de una vida pasada. Son dos cosas
que parecen iguales, pero no son. No, no, claro. Te voy a dar un ejemplo aquí inmediato. Yo tengo recuerdos de muchísimas vidas pasadas y mi personalidad en vidas pasadas no tiene nada que ver con la personalidad que soy en este momento. Nada, nada, nada de nada. ¿Qué ocurre? Ocurre que una personalidad que al momento de fallecer continuó sumamente apegado a su personalidad de ese momento, es muy posible que cuando quiera volver a encarnar, quiera continuar con esa personalidad para satisfacer lo que no logró satisfacer en esa última vida. ¿Ok? Ujú. Entonces, esa persona probablemente esté apegado a un nombre. Esa persona probablemente nazca, ay, yo, yo no me llamo Javier Enríquez, yo me llamo Pepe Pérez. Y es así como que, ¿y qué importa que te llames Pepe Pérez? Eso es lo primero que hay que decirle a ese niño. ¿Qué es un nombre? Educarlo a que el nombre no tiene, o sea, ese niño no viene para que tú le aupes el que él fue Pepe Pérez, viene justamente para que lo acompañes a desapegarse de esa vida pasada, porque no está bien, entre comillas, que continúe tan apegado a una vida pasada, porque se va a traer consigo lo que sea que haya hecho en esa vida pasada. Pero si así lo elige, perfectamente lo vive. Es Puede que volver a vivirlo. lo va a vivir y sabrosísimo que lo va a vivir. Nunca había escuchado esto. Se había escuchado de regresiones, pero de apegos a su personalidad y aquí vivirlo, no. Fíjate que, o sea, no es que no lo... a ver, lo que te estoy describiendo es lo que más la gente habla. Es de eso, no de acordarse de vidas pasadas, sino de personas que nacen y continúan como, ay, yo era Josefina no sé qué. Entonces, como era Josefina no sé qué, entonces sigo teniendo las mismas características de personalidad que tenía Josefina en ese momento y me traigo esos recuerdos a esa vida y los vuelvo a expresar en esta vida. Entonces, repito patrones, repito experiencias porque es que no estuve satisfecha con la experiencia de Josefina y vengo aquí a hacer Josefina versión 2.1. O sea, que vienen muy conscientes de lo que quieren hacer. Ni no, a cierto rango, para poder, no significa que estén conscientes de lo que vienen a hacer. Que acuérdate que ahí en lo que me dijiste está implícito en que vienen a hacer algo específico. No vienen a hacer algo específico, vienen a, digamos, están continuando con la experiencia de ser esa personalidad, que no tiene que estar atado a nada en específico. O sea, ¿pudiese estar atado a algo específico? Sí, pudiese estar atado a algo en específico. Esperemos que Bueno, no. esto es un poco a fin de poder entender esas dos formas que hemos dicho, pero en el fondo yo lo que siempre he visto en vídeos o documentales son niños que recuerdan perfectamente quiénes eran antes, cómo habían muerto, cómo se llamaban, incluso se hacían investigaciones y era real, que era eso. Sí, y si investigas un poco más de esos casos, notarás que cuando llegan aproximadamente a los 10, 12 años, se les empieza a olvidar. ¿Esto por qué ¿Ya? es? ¿Por qué? Porque justamente lograron satisfacer el que no necesitaban continuar con esa personalidad para estar aquí y empiezan entonces a transformarse y a adoptar nuevos patrones, nuevos pensamientos, nuevas experiencias. Entonces, de cierta forma, se desapegan de esa vida pasada O sea que porque no no tiene lo nada que lograron ver. en muerte. No tiene nada que ver esto que dicen de los 0 a los 5 o 6 años se cierra el canal y ya no recuerdas nada. Eso lo he escuchado yo así de veces. No lo he escuchado de esa manera, pero entiendo lo que No, dice. No se cierra ningún canal de nada. Bueno, es que claro, esto es lo que se suele decir, como que todos estamos despiertos y recordamos mucho y no sé si era a los 5 o a los 7 años, esa conexión se pierde y ya como que empezamos de cero. No es que me chirría mucho eso que estoy diciendo a mí misma, ¿eh? no, de verdad que qué creencia tan limitante, de verdad. Entonces, luego se quejan de por qué no avanzan. ¿Cómo van a avanzar si se están poniendo a sí mismos esa cabulla en los pies? No, Pero ya fíjate, pasaron ya tengo más de 7 años, ya me desconecté. ¿Desconectarte de había qué? ¿De qué?
si lo analizamos todo, porque es que yo creo que lo que falta un poco aquí es siempre el dar sentido común y analizar las cosas. Si todos tenemos acceso y todos estamos súper conectados y podemos llegar a esa sabiduría que, por ejemplo, tienes tú, que tú lo dices siempre, yo no soy nadie en especial, sino que todo lo que hago yo lo puede hacer todo el mundo. Entonces, basándonos en eso, ¿cómo un niño va a cerrar su canal o su conexión? Es Es que eso, a imposible. ver, verlo, describirlo de esa manera Muy es limitado. raro, porque es que tú puedes tener la ilusión de que te desconectas, pero es que eso es una ilusión, es mentira. O sea, tú no te estás desconectando de nada, tú estás tomando la decisión de ignorar algo de ti, pero porque lo ignores no significa que se desconecta. O sea, es que no hay un cable que tú estás quitando y estás cortando. No es así. No funciona así eso. O sea, Tiene sentido, tiene sentido. tomar conciencia no es lo mismo a conectarse. O sea, conectarse es abrir un canal y conectarse. Tomar conciencia es explorarse hacia adentro y descubrir. Descubrir o recordar sería la palabra también. Recordar, eso es. Porque a ti te pasó algo parecido, ¿verdad, Javier? ¿A qué te Cuando, refieres? tu historia, cuando he escuchado tu historia alguna vez, como que te hubo un momento que te cerraste y no quisiste seguir viendo y seguir conectándote, pero luego volviste a Yo ello. estuve a los 7, 8 años como emocionalmente estaba inmaduro y me salía en el astral, y el astral es el mundo de las emociones, pues mis miedos y mis cosas se veían reflejadas en ese astral y me cansaba. Y bueno, me cansé de eso y tomé la decisión de intentar de alejarme. Y hay Ujú. ciertos libros que leí en donde pues decían cosas como si bebes alcohol y te entumeces con químicos estúpidos, pues digamos, empiezas a tener menos capacidad de conscientemente tener esas experiencias. Y eso lo tomé al pie de la letra y pues a los 14 15 años bebía ya bueno, X. Mucho. Sí, ajá, ya, fue ahí, no, pero es que yo no estaba buscando desconectarme, era cansado de ver y no tener con quién compartir todo lo que veía, porque de mis allegados inmediatos creciendo, pues no, mm, no, no tenía, pues. Y esto fíjate a la cantidad de niños que les puede pasar. Pueden ser varios, sí, la verdad. De hecho, hay un trastorno ahora que se llama TDA o algo así, que enseguida les medican. No sé qué es TDA, ¿qué es eso? Es TDAH, es un síndrome que se le diagnostica a los niños que son como hiperactivos, que tienen hiperactividad. Son No, pero como muy estamos hablando de cosas nerviosos. diferentes. Yo no tenía hiperactividad, no, 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 no. tú no. Digo que les pasa que muchos niños que son como muy nerviosos o que están, que van como, van como por, su cerebro les funciona a una velocidad muy, muy rápida y a lo mejor incluso en clase se aburren. O sea, que son, imagínate, unos superdotados o brillantes en muchas cosas y como no son iguales al resto, les terminan dando una pastilla para que sean iguales. Ah, sí, claro, bueno, Analítico. entonces, como hay un dicho, voy a volver a usar, hablo mucho de Japón, pero bueno, en los japoneses tienen cosas Otro muy día te buenas, pero aquí voy a decir repitiamos una que sobre es una cosa, Japón. no, aquí voy a decir una que no es muy buena, por ejemplo, mira, una crítica a la sociedad japonesa. La sociedad japonesa les enseña a los niños a no destacar porque dicen el clavo que más se ve, más rápido le da el martillo. Ostras, Ahí, así los educan, a eso no. mantenerse todos en el cajoncito. Claro. De verdad, es que, ay, Pues es que no sé por qué he hecho esa similitud de tú por un lado tenías esas experiencias y en el fondo pues eras inmaduro y te aburría ya de salir al astral de
poder compartir eso con nadie. Y estos niños que tienen como una mente pues muy rápida, muy acelerada, muy brillante, pues como también sobresalen un poco o ellos mismos ni se entienden, pum, pues toma una pastillita para que seas igual. No somos tan diferentes a Japón. Bueno, qué lamentable que eso sea así, ¿verdad? Así Ay, es. como sociedad tenemos tanto que crecer, Marisol. Tanto, tanto. Nos Como falta sociedad, tanto como por crecer. personas, somos humanos que estamos aquí aprendiendo a ser humanos. Tus hijos no son tus hijos. Me ha encantado esa frase. Son hijos de Me la quedo- vida. Le pertenecen a la vida, a la eterna vida. Javier, yo tengo una amiga que es súper curioso. Aquí podríamos decir, ¿esto es fantasía o esto puede ser real? Tiene un sobrino que se llama Mateo. El niño creo que tiene 2 años o 3, no tiene más. Bueno, pues el niño siempre dice que él viene de la luna y que la nave está escondida debajo de su tierra, que cuando quieran se la enseña. Y siempre está Ok. dando detalles de la luna, de cómo es la luna, pero como con una entereza y como algo tan normal, y la familia le dice, las fantasías de Mateo, pero mi amiga que es su tía dice, este niño es que se acuerda de cosas seguro. Ok. Bueno, ¿Qué ¿qué podría quieres que ser? te diga yo? A ver, ¿qué Y no respuesta sabemos. qué expectativa de respuestas tienes de Javier ahí? Bueno, pues yo la expectativa que tengo es, sí, Marisol, ese niño puede venir de allí y acordarse. Pues perfectamente ese niño pues, se puede estar acordando de eso, sí. Puede Y, ser, y ¿por qué no? ahí está la cosa, que nosotros, fíjate lo encajonado que está lo que nosotros entendemos como el nacer, el vivir, que ni comprendemos que el estar en esta experiencia implica en que nosotros antes no existíamos. O sea, y cuando decimos que no existíamos, entonces, ¿dónde es ese no existir? O sea, ¿dónde estábamos antes de estar acá? ¿Teníamos que estar muertos? ¿Qué es estar vivo entonces? Ese niño que se recuerda de eso entonces no estaba muerto porque ya estaba existiendo. O sea, hay tanto, porque es que esto, la experiencia aquí en tercera dimensión, es eso, es la experiencia de tercera dimensión y la vida es muchísimo más vasta y con muchísima más longitud de lo que se imaginan los que estamos aquí en este momento. Muchísimo, hay de todo hay. Se te llena la boca además cuando dices de Ay, sí. todo. Hombre, yo lo poquito que llevo compartiendo así contigo en el poquito tiempo que llevamos conociendo y compartiendo, yo la verdad es que yo soy española y me he criado con la mentalidad española y aquí pues el concepto que se tiene en realidad de la muerte es muy tétrico, ya te lo he contado cómo es, en los funerales te abrazan, se desgarran de dolor, están siempre culpando a cómo Dios permite esto, cosas así. Y claro, que nos escuche alguien que además tiene la mentalidad o la forma de pensar muy cerrada, muy rígida, pues es que también hay que entender a esas personas que a lo mejor es la primera vez que nos escuchan y se quedan así como estos dos están chalados. ¿Cómo fue que tú dijiste hace un rato? Que le den por culo. Yo no, se lo Yo no decía a vengo mi aquí, yo no vengo padre. aquí a estar entendiendo a nadie. El que no quiere escuchar esto, que se le den por culo. Ay, qué bueno. Yo me acuerdo que mi sobrinita cuando era pequeña, tenía 2 años, tenía muchos amigos, bueno, tenía 3 amigos imaginarios, tres. Siempre si estaba en el salón ponía 3 sillas más para ellos. Si se iba a dormir, cuidado, no cierra la puerta que le das a Cocué. O si iba al médico y entraba al médico, iba a cerrar la puerta, cuidado, que no entra Van Damme. Y se tiró así, yo no sé el tiempo, ¿eh? Entonces había veces que decías, pero bueno, ¿esta niña de verdad está viendo a alguien? ¿O es que es su súper mega imaginación? Mira, puede ser una, puede ser otra, puede ser, te voy a dar un caso mío ya personal, donde yo crecí, fue una casa con muchísima vegetación alrededor. Era como, vivíamos en la ciudad, la capital de Caracas, pero vivíamos como un poquito las afueritas y vivíamos en una montaña con mucha vegetación. Aunque era casi que una selva y ahí se conseguía todo lo que te puedes imaginar en animales, que mi esposa se aterraba de la cantidad
bichos que salían ahí. Pero bueno, el punto es que yo creciendo en esa naturaleza, tuve también entonces la oportunidad de entablar relación con elementales. Y uno de esas especies elementales eran los gnomos. Y pues la única que me creía que estaban los gnomos era la señora que trabajaba en la casa, mi nana. Ella sí me creía de los gnomos porque ella no los veía, pero sí notaba las travesuras que hacían los gnomos. Los gnomos son, eh, no voy a decir que son nobles porque esa no es la palabra, son, ¿cómo sería describir cómo son en comportamiento? Imagínate un niño de 5 años que se queda con esa mentalidad para siempre. O sea, pero llegan como hasta ahí en mentalidad, ¿ok? Y, digamos, están hechos para algo muy concreto. Los elementales están para custodiar lo que sería la vida de las plantas, ¿ok? Están para eso, no están para más nada. Pero mientras ellos existen, pues ellos se divierten, juegan, lanzan piedritas, mueven cosas, o sea, sí hacen ese tipo de travesuras porque les gusta. Aparte que ellos están en un plano que no es ni tercera dimensión ni cuarta dimensión, están en un in-between, están como en un rango de vibración que está en el medio. Entonces, si se esfuerzan un poquitico, pasan a tercera dimensión, y si se esfuerzan un poquitico, pasan a cuarta dimensión, ¿ok? En vibración. Entonces se pueden hacer ver en tercera y se pueden hacer ver en cuarta. Por lo general se dejan ver en cuarta porque en tercera no han tenido interacción, o sea, el aprendizaje que han tenido con la interacción de tercera es que los de tercera son muy malos porque los tratan mal. ¿Ok? Pero bueno, ¿a qué voy? Yo tenía 7, 8 años aproximadamente. Mi hermana, la que me sigue, ella tiene 2 años y medio más que yo, y estábamos en la terraza de la casa. eh, Ella estaba metiéndose conmigo y yo estaba ya en amistad con los gnomitos, y yo le decía, no te metas más conmigo porque los gnomos están empezando a molestar y me van a querer defender. Deja de meterte conmigo porque los gnomos te van a hacer una travesura y no te va a gustar. Ella continuó y entonces empezaron a lanzar piedritas desde el barranco, desde lo que sería la parte de atrás de la casa, que es una montaña que no hay nada. Empezaron a lanzar piedritas y ella obviamente que salió despavorida corriendo. Fue a Qué buscar bueno. a la nana, y vino mi nana y empezó, Javier, que le estabas lanzando piedras a tu hermana. Yo, que yo no le estoy lanzando piedras a mi hermana, que son los nomitos que están lanzando piedras porque mi hermana se estaba metiendo conmigo y los nomitos me estaban defendiendo. Yo estoy aquí sentado y yo no estoy haciendo nada. ¿Qué nomitos ni qué nomitos? Los nomitos no lanzan piedras. Quédate aquí 2 minutos más para que tú empieces a lanzar piedras a ti también. Y efectivamente se quedó ahí 2 minutos. Y los nomitos también empezaron a lanzar piedras porque ella vino a regañarme, y los nomitos también me defendieron de la nana, pues, y también le lanzaron sus piedras, y también la nana entonces salió corriendo. Qué Y yo me bueno. quedé ahí, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Son seres elementales que así como interactúan, pues. Ya Los cuando yo fui nomitos, creciendo, me fui poniendo más grande, ellos a los adultos dejan de querer interactuar con los adultos porque les da miedo. Entonces, ya cuando yo cumplí como 10, 11 años, ya yo era muy alto, y entonces ya dejaron de acercarse a mí, y al final yo lo único que podía era observarlos de lejos porque ya no se querían acercarme porque yo era muy grande. Y oh. bueno, nada, cosas Ay, que a mí pasan. siempre me ha llamado mucho la atención ese mundo de fantasía, que se Es dice que que es eso no es fantasía. fantasía, Marisol. Exacto. Es Las que esta es la hadas, los cosa. duendes, los trolls, todos esos, yo Eso siempre no he es, sentido que la por ahí. palabra fantasía implica que viene de tu imaginación. Y no, la imaginación no es la creadora la imaginación se está nutriendo de esas diferentes dimensiones, esos diferentes mundos, pero todas esas cosas son muy reales, muy reales. Ahora, ¿qué Otro ocurre? programa. Que así como estamos hablando aquí de cosas muy bonitas, pues las cosas muy feas también andan por ahí, Marisol. Ya. Por eso vamos a hacer un programa de elementales. Pudiéramos hablar de elementales. Ay, el otro día justamente vi lo de los gigantes. Podemos hablar de elementales, los gigantes. Sí, 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 podemos echarle también. Y es que me encanta a mí ese mundo. O sea, es Mira, que tenemos que hablar de la sociedad de los pleiadianos, elementales, los gigantes. Sí, buah, sí, ya sí. tenemos agenda, ya Ay, tenemos ay, ay, ya agenda. están saliendo temas, están saliendo temas.
Qué bonito, Javier, me ha encantado el programa de hoy. Hemos hablado un poco de todo, pero me quedo con el tema de la educación a través, no solo nuestra, bueno, a través de nuestra interpretación, pero a través de los otros. Permitir que nuestras generaciones sean educadas por la comunidad. O sea, Me encantó. empezar a quitarse ese orgullo y esa posesión por los niños como eso no lleva para ningún lado. De verdad, no lleva para ningún lado. Habría que hacer educación para adultos. Lo dices bromeando, pero sí, yo Sí, sí. aplaudo mucho a los adultos que se atreven a cambiar, que se atreven a romper patrones, a educarse nuevamente para justamente estar en disponibilidad de brindar a la siguiente generación una nueva educación. Yo también los aplaudo. Además, a mí me pasó un poco eso. Yo en realidad no me fui pronto del instituto y luego emprendí mi educación por mí cuando ya tenía 24 años y empecé a hacerlo todo yo, porque quería mejorar, porque quería hacer, tenía esa espinita de no haberlo hecho antes y entonces por mí misma descubrí pues todo ese mundo de la universidad y todo eso. Entonces, sí, tiene mucho mérito la gente que ya tiene una edad y quiere volver a aprender, a saber, a educarse, a lo que sea y a mejorarse, porque a través de eso... Mejorar. Javier, muchísimas gracias, como siempre. Marisol, muchísimas gracias a ti. Un placer estar aquí contigo y compartir todos estos temas que me encantan todos los temas. Y nada, No que lo tenemos... olvides dar like, suscribirte, compartir el video, comentar, seguirnos en las redes Y no creerte nada de lo que aquí decimos. y despelucarte. Y despelucarse. Aquí consiste en cuando algo a lo mejor decimos, ¿de verdad cómo puede ser eso? Decimos, despelúcate, ya te has despelucado, ya está. Abre la puerta a esa posibilidad. No quiere decir que la elijas, sino que también la contemples porque puede ser. ¿Por qué no? Esta es la pregunta. ¿Y por qué no Así puede es. ser así? ¿Verdad? Gracias, amigo. Un Gracias, besito amiga. Un gran a abrazo. todos. Te quiero mucho. Chao, chao, gente. Chao.